precisamente el triunfo de las mujeres. Bien, así que este es el resumen. Y nos vamos a la última clase, al resumen de la última clase, los Reales Alcázares de Sevilla. ¿Y cuál es mi relación con los Reales Alcázares? Bueno, pues aquí desde el año 2017 tengo la inmensa suerte porque yo me siento muy agradecida y muy afortunada de poder trabajar en este sitio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Trabajo haciendo visitas guiadas y rutas culturales. Bueno, también pues eso, que diariamente voy a hacer visitas guiadas al Alcázar, incluso creé una ruta cultural específica que era el Alcázar en femenino. Ahí estamos haciendo esta visita en marzo. Y bueno, esto es un monumento inmenso, enorme. La clase en total durará 1 hora y media, pero aquí en 10-15 minutos voy a tratar de haceros una panorámica general para que podáis disfrutar de este monumento. Fijaros, esto es una panorámica del Google Maps de la ciudad de Sevilla y actualmente los Reales Alcázares, el conjunto, el enclave monumental, es la zona que está sombreada de color verde. Sin embargo, es los trozos que veis de color azul y naranja, ¿vale? Esa línea que veis azul y naranja era lo que conformaba todo el enclave monumental de los Alcázares en la época almohade. La época almohade tiene lugar de la mitad del siglo XII a la mitad del siglo XIII. Durante una centuria, Sevilla, Ishbilia, fue la capital del califato almohade. Y como capital imperial, la ciudad se volvió el doble de grande, el doble de importante, doblemente poblada. Y entonces aquí había un enclave monumental de 17 hectáreas, que incluía 11 alcázares, la mezquita mayor y la Torre del Oro, que es toda la línea azul y naranja que veis en el mapita. Pero actualmente el enclave monumental es solamente la zona que está verdeada. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedan algunos restos de la época almohade, porque claro, desde la época almohade, desde la segunda, bueno, desde finales del siglo XI que empiezan a construirse los alcázares hasta hoy en día, pues han pasado un milenio y han pasado muchísimas dinastías y muchísimos linajes. Y las modas, los gustos, las necesidades, los intereses a lo largo de 1000 años han cambiado muchísimo. Tened en cuenta que primero estaba la dinastía Badí, después los almorávides, después los almohades, después los burguiñones, los trastámaras, los austrias, los borbones, las tropas de Napoleón, la invasión francesa. Hemos tenido varias dictaduras, 2 repúblicas, el COVID, los turistas y así hasta la actualidad. Entonces, claro, ha pasado muchas cosas, así que han tenido muchísimas modificaciones. Queda algo de la época abadí, de finales del siglo XI, cuando empiezan a construirse los alcázares, pues queda muy poquito. Queda esta puerta principal que he puesto aquí en la foto grande, este arco en grande a la derecha. Y esto es una recreación que está en el patio de banderas de Sevilla. En el interior quedan algunos restos, pero fijaros estos arcos geminados, qué bonitos, que tienen restos de policromía. Estoy deseando verlos porque estas son las últimas excavaciones, estas son las últimas intervenciones y todavía no está abierta la visita. El arco de la derecha, sí, pero el palacio que está aquí reconstruido de manera virtual, que tiene restos en el interior, eso todavía no se puede visitar. También quedan algunos restos de alcázares almohades, es decir, del siglo XII al XIII. Aquí tenemos, por ejemplo, el patio de la Contratación o el patio del yeso. Y fijaros, todo estaba policromado. Cada vez que miramos los yesos tenemos que imaginárnoslos pintados. Y aquí he traído un resto de fresco que se conserva, que si os fijáis, la pintura es precisamente imitando a la arquitectura. Es un diseño de columnas con arcos polilobulados y paños de cerca, me parece precioso. Bueno, pues ahora nos vamos a meter en el Alcázar y vamos a hacer un recorrido panorámico. Estamos en la Plaza del Triunfo. Aquí a nuestras espaldas tendríamos la catedral. El edificio que se ve ahí en la foto de la derecha es el Archivo General de Indias. Y el edificio que se ve justamente enfrente, con la puerta roja flanqueada por torres,
es la Puerta del León y por ahí es donde nos vamos a meter al Alcázar. Nada más entrar, esto es lo que vemos, el Patio del León. Y aquí hubo, en los siglos XVI y XVII, uno de los corrales de comedia más grandes que hubo en el Reino de España. De hecho, era el más grande de toda Sevilla, se llamaba el Corral de la Montería y estuvo regentado por Laura de Herrera. Fijaros, era una cosa enorme. Lamentablemente salió incendiado y, bueno, no queda nada. Pasamos el arco y nos encontramos en el Patio de la Montería. El edificio que tenemos, vamos a empezar a recorrer el Alcázar de derecha a izquierda. Así que primero nos vamos a ir hacia el edificio que está a la derecha para ver la casa de contratación y el almirantazgo de Castilla y León. Después nos iremos al edificio de enfrente, que es el palacio que construyó el rey Pedro I, y por último nos iremos al edificio de la izquierda, que es el Alcázar gótico. Así que este es aunque parezca una capilla, no se llama capilla, no se debe confundir con una capilla. Ese es el retablo de la casa de contratación de las Indias y está expuesto en la sala de audiencias del Almirantazgo de Castilla y León, que es una institución importantísima. El rey Fernando III de Castilla y León toma la ciudad de Sevilla a mitad del siglo XIII y va a instalar en el Alcázar, en el antiguo Alcázar Almohade, el Almirantazgo de Castilla y León, una institución político-militar importante del reino. Entonces aquí estaba la sala de audiencias, el salón del Almirantazgo, la capilla, y este era el retablo que pintó Alejo Fernández en el siglo XVI, donde aparece la Virgen protegiendo los barcos. Y la fotografía de la derecha es el artesonado, es para que podáis ver cómo es el artesonado de la sala, que es una maravilla. Este cuadro de enormes dimensiones, de temática historicista, fue pintado por el pintor sevillano Virgilio Matoni en el año 1887 y representa, por supuesto, como buen pintor romántico, de una manera muy romántica e idealizada, la supuesta muerte del rey San Fernando que tuvo lugar en el siglo XIII en el Alcázar. Y el cuadro realmente pertenece al Museo Nacional del Prado, lo que pasa es que está prestado a Patrimonio Nacional de la Corona, que lo tiene puesto aquí en el Salón del Almirante y es un cuadro precioso. Y ahora nos vamos a otro Alcázar. Fijaros, ahora nos vamos a fijar, antes de entrar en el Alcázar del Rey Pedro, esta es la portada. Bien, justamente arriba vais a ver un paño cerámico de colores, de hecho con cerámica azul y blanca. Nadie puede adivinar que se trata de una frase escrita en cúfico geométrico y que pone Wala Ghaliba illa Allah, que significa no hay vencedor sino Dios, y está escrita 8 veces, porque está escrita todas las veces que veis aquí, ¿no? Tanto en blanco como en azul, en los 4 tramos. O sea, está escrita 4 veces en azul y a la inversa, como si volviéramos la cabeza, como si nos pusiéramos boca abajo, la cabeza así, del revés. Entonces los leeríamos en blanco. Y entonces son otras 4 veces, por lo tanto, 8. Y todo esto está rodeado de una inscripción fundacional que dice: el muy alto, muy noble, muy poderoso y conqueridor, el rey Pedro, rey de Castilla y León, por la gracia de Dios, mandó hacer estos alcázares, estas portadas y estos palacios, que fue fecho en el año 1402, pero esa era del César y el palacio se hace en el año 1366. Cuando entramos, bueno, os voy a hacer un resumen, porque el palacio es enorme, los alcázares son enormes, solamente de jardines son 7 hectáreas, o sea que imaginaros cómo es de grande. Pero os voy a enseñar lo esencial y lo fundamental. Este es el patio central, que es el patio de las doncellas, que si os fijáis es un patio como el del yeso, un patio rectangular, con vegetación en medio, está abierto, descubierto al aire libre, tiene un estanque en medio, tenían estanques o surtidores de agua o alberca. Y tienen unas columnas con arcos polilobulados, sintagma almohade, en fin, todo esto en la clase os explicaré de qué se trata cada cosita. La sepca, paños de sepca, todo esto. Y la planta alta no tiene nada que ver con la planta baja, porque la galería que veis del balcón, eso es un renacimiento italiano hecho a principios del siglo XVI. Este es el famoso patio de las doncellas, que tiene una de las puertas
el patio de las doncellas tiene 5 portalones en sus lados. Y la puerta que se ve justamente al fondo de frente, abajo, en la planta principal, es un portalón, porque esto no se puede llamar puerta, están las puertas de tamaño normal y luego están los portalones. Y son unas puertas únicas en el mundo, hechas de madera de pino, donde está la inscripción fundacional completa. Aquí habla del rey Pedro I de Castilla y León, lo menciona como sultán, lo menciona como el barcelonés, porque tuvo mucho interés en conquistar Barcelona, aunque al final no lo consigue. Dice que está traído con madera de ciprés, incluso nos da el nombre, no solo nos da la fecha de construcción, de finalización de las obras, sino que nos da el nombre del maestro de obras, que dice que es Yusuf, el maestro Yusuf del Aljarafe, y los maestros toledanos, quienes ejecutaron su edificación. Bueno, todo esto está escrito en árabe y nos da 2 fechas, porque nos dice la fecha de la era y también nos dice la fecha islámica, que es la fecha de la égira. Esta es otra inscripción preciosa, una caligrafía cúfica, florida, única. Yo no sé si hay más caligrafía de este tipo en alguna parte, supongo que sí, que la tiene que haber. Si alguien la conoce, que nos la diga, porque es bastante interesante. Y aquí lo que dice es un verso donde pone: entra con mesura, habla con cordura, no seas lenguaz y saldrás en paz, que me parece tanto la caligrafía como la frase precioso. Esta es la sala de la cúpula, la sala de la media naranja, que es otra copa, y fijaros cómo está hecha. Esta cúpula es una cúpula que está hecha se llama carpintería de lo blanco, ¿de acuerdo? Porque está hecha con maderas claritas, con madera clara, de colores claros. Y concretamente es un diseño geométrico que se llama lazo de 10 lefes, que consiste en hacer lacerías formando ruedas de 10 piezas. Así que aquí podéis ver el diseño de cómo está hecha y además es de media naranja, con lo cual la dificultad y complejidad de esta cúpula hace que solamente existan en el mundo 4 cúpulas como esta. Este es el patio conocido como patio de las muñecas, donde hay una expolia romana bastante interesante con fustes y capiteles procedentes de las antiguas ciudades romanas itálicas y de la antigua ciudad del califato cordobés Medina Zahara. Ya el expolio de Itálica y de Medina Zahara se hacen desde la época misma de la finalización. De la Itálica se expolia prácticamente desde el siglo III y Medina Zahara pues desde un siglo después de haberse fundado también. Y los almohades, en época almohade precisamente nos trajimos a Sevilla muchísimo material de Córdoba hacia Sevilla. Este es el patio de las muñecas en altura. Luego también en la clase os enseñaré un poquito, os haré un recorrido por el Cuarto Real Alto, que pertenece al Patrimonio Nacional de la Corona y tiene algunas obras muy bonitas y muy interesantes. Entre ellas, pues hay un retablo cerámico realizado por Niculoso Pisano para la reina Isabel la Católica de principios del siglo XVI, que es una joya cerámica, es una joya, por supuesto, es técnica pisana, una maravilla de retablo cerámico. Y este cuadro precioso de Esquivel, pintado por el pintor sevillano Esquivel, que es un retrato de la reina Isabel II con su hermana, la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier. Y ahora nos vamos al último alcázar. Por aquí ya vamos a terminar los alcázares. Este es el patio del crucero. Y en el patio del crucero, justamente abajo, veis, ahí estoy, por ejemplo, yo en la foto, aparezco con un grupito y se ve que hay aquí lo veis, ¿no? Se ve que hay un espacio hueco abajo, y es que el patio del crucero está construido, o sea, bueno, este es el alcázar gótico con el patio del crucero, que está construido encima de una parte de un antiguo alcázar que ya existía previamente en la época almohade. Es decir, primero se hace un alcázar en la época almohade, en la mitad del siglo XII. Después, a la segunda mitad del siglo XIII,
tomando una parte se construye un alcázar en estilo gótico y lo único que queda es este estanque y estos frescos del siglo XVI. Os paso la diapositiva para que veáis el alcázar gótico por dentro. Lo que pasa es que el alcázar gótico, por supuesto, pues no tenía paredes, sino que era un espacio completamente diáfano, no había ménsulas ni paredes, sino que los arcos de ojiva se apoyaban directamente en pilares. Es decir, no había paredes igual que cuando entráis en las iglesias o en las catedrales. Son espacios diáfanos y las bóvedas se apoyan por las nervaduras en pilares. Lo que pasa es que en la segunda mitad del siglo XVI, el arquitecto Hernán Ruiz le hace otra obra y lo transforma dándole una imagen de palacio renacentista. Y por eso se le quitan los pilares, los nervios van a reposar en bóveda y se abren muros para dividir los espacios. Y las paredes se decoraron con estos azulejos preciosísimos de paño cerámico de Cristóbal Augusta. Después, en la segunda mitad del siglo XVIII, otra nueva obra. Si os fijáis, cada una de estas obras que os he mencionado, gótico, renacentista y esta última barroca, coinciden después de terremotos que tuvieron lugar en Sevilla. El último fue el terremoto de Lisboa, del 1755. Y esta es una de las salas del gótico, pero como veis ya la techumbre, ya las bóvedas son completamente diferentes. Y este es el llamado Salón de los Tapices. Los tapices originales no son estos, porque estos son tapices que se encargaron a la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara de Madrid en el siglo XVIII. Sin embargo, los originales los encargó la gobernadora de los Países Bajos, María de Hungría, para representar la conquista de Túnez por su hermano, el emperador Carlos V. Aquí tenemos un mapa. Y ya si salimos a los jardines, como os he dicho, son 7 hectáreas, así que para daros un paseíto y deleitaros con las 7 hectáreas de los jardines, bueno, pues esa es la galería de los grutescos, llamada así por las pinturas de grutescos que tenía. Y estas son aquí algunas de las fuentes principales que podemos encontrar en los jardines. El estanque de mercurio, el órgano hidráulico todavía en funcionamiento, llamado Fuente de la Fama, el Cenador del León o el Montparnaso, también llamada Gruta de la Sultana.